Es un invitado muy especial en esta mañana, así que pues vamos a estar ya de inmediato con nuestro invitado. Se trata de Edwin Chávez Medina, con quien vamos a estar hablando un poquito acerca de este lanzamiento, la presentación de su nuevo libro, Riobamba, Páginas Olvidadas. Y para ello entonces ya pasamos ya con nuestro invitado especial, Edwin. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. En esta mañana estamos ya a través de la señal de Estéreo Familiar 107.3 y también con nuestros amigos del Facebook Live. Gracias, muchas gracias por invitarme. Vamos a conversar pues sobre Riobamba especialmente, que es mi pasión. Yo soy cronista y me interesa a mí todo lo que es la historia de nuestra ciudad. Vamos a tener un diálogo sobre eso. Bueno, antes de ya empezar con el tema del libro, y queremos conocer un poquito acerca de Edwin Chávez. Muchos dicen es quiteño porque le he visto por Quito. Cuéntanos brevemente un poquito, ¿no? Para que te conozcan, dónde naciste, en qué colegio estudiaste, en qué barrio, bueno, más o menos, un poquito, porque de eso se tratan tus libros también, de revivir y de recordar un poco Sí, la historia. exactamente. Yo soy riobambeño. Yo nací en Riobamba, crecí en Riobamba, Ya. estudié en Riobamba, la escuela, el colegio. Yo me gradué en el Maldonado. Yo soy de la promoción 1976, que a propósito estamos cumpliendo 50 años de graduados del Colegio Maldonado. Por asuntos de estudio, yo tuve que trasladarme a Quito, porque en ese entonces no había todavía, bueno, había la universidad, la central había, pero solamente con la Ya. especialidad de filosofía, pero a mí me gustaba la ingeniería. Yo fui a estudiar ingeniería química en Quito y terminé en Guayaquil. Yo soy ingeniero químico. Pero yo siempre he estado en contacto con mi ciudad. A mí mi ciudad, yo quiero mucho a Riobamba. Me encanta Riobamba y siempre que puedo yo estoy por aquí. Por asuntos de trabajo y de familia, pues tuve que radicarme en Quito. Pero yo siempre he estado en contacto, nunca he perdido yo la cercanía con mi ciudad. Bueno, Edwin, vamos a hablar un poquito, nos falta el café nada más, pero bueno. Edwin, ¿cuál es la diferencia entre un historiador y un escritor y cronista? Bueno, mira, yo me considero más un escritor. Ya. Yo soy un escritor y cronista, más que un historiador, porque un historiador generalmente tienen estudios académicos formales, Ah, ¿no? ya, ya, ya. Sí, la mayoría, ahora al menos. Ellos investigan las fuentes primarias de investigación histórica, ¿no? Yo me considero más bien un escritor y cronista. A mí me gusta hacer crónicas, especialmente crónicas de mi ciudad, como tú habrás visto en las publicaciones que yo hago y en los libros que he publicado. Ah, muy bien, interesante. Ahora, este es aquí tenemos el nuevo libro, Primicias todavía, recién salida del horno, Sí, no está está calientito. calientito ahorita. Y va a ser, la presentación del libro va a ser el día de mañana. Pero este no es el primer libro de Edwin Chávez. Coméntanos, este es el cuarto, ¿no? De la Exactamente. colección. Este es el cuarto libro, todos sobre la misma temática. A ver, Riobamba. hablemos de Ya, cada el libro primer más o libro, menos. pues hace 10 años yo publiqué un libro que se llamaba Sucedió en Riobamba. Esa fue mi primera obra. Ya sucedió en Riobamba. Sucedió en Riobamba, sí. El segundo libro, también sobre la misma temática de Riobamba, crónicas de Riobamba, anécdotas de su ciudad y de la ciudad y su gente, que se llama Riobamba, Historias Ocultas. Ah, mira. El tercer libro sobre el Colegio Maldonado, Memorias del Colegio, pues el Colegio Maldonado es parte esencial de la ciudad y de la provincia, Y ¿no? como Parte buen de, maldonadino. parte de la historia de Riobamba es el Colegio Maldonado. Ese fue el tercer libro, Memorias del Colegio Maldonado. Y el cuarto, pues que está recién salidito de la imprenta, Riobamba, Páginas Olvidadas, que igual trata sobre Riobamba, son relatos y anécdotas de la ciudad y su gente. Abarcamos ahí todo lo que es, por ejemplo, personajes, edificaciones patrimoniales, historias curiosas, poco conocidas, justamente de eso se trata, ¿no? De hacer conocer al público historias que se pierden muchas veces, ¿no? Se pierden porque no hay quien las describa, especialmente de la oralidad de la gente, ¿no? La gente tiene muchas cosas que contar, pero esas cosas, si no hay quien las escriba, quien las publique, definitivamente se pierden, se pierden. Entonces mi propósito es que esas historias no se pierdan, no se pierdan.
Bueno, ¿y por qué es importante, no, el recordar o el conocer? Por ejemplo, aquí estamos mirando una foto, no sé si en cámara, bueno, más o menos se puede observar. Se Es muy trata bonito. de el maestro Eloy Narea. Y cuando nosotros visitamos el parque de la Loma Quito, vemos un mural y también no sabíamos que estos murales también, ¿no? Porque son en Baldosa, también en la Sí, iglesia de sí, San Francisco. exactamente. También son de él. Ajá, por ejemplo, ¿por qué es importante recordar y Mira, conocer, ¿no? Por el ejemplo, ¿quién fue el maestro autor? Eloy Narea fue un artista pues extraordinario, genial. A pesar de que él fue de la provincia de La Suay, ¿sí? Él se radicó en Riobamba porque se casó con una riobambeña. Ah, Entonces, mira. él hizo su vida aquí prácticamente en Riobamba. Aquí tuvo su esposa, sus hijos y como era tan conocido, a él le contrataban para muchas ciudades. Él tiene murales en varias ciudades del Ecuador. No solamente aquí. Aquí tiene la mayoría, pero tiene, por ejemplo, en Cuenca, tiene en Santo Domingo, tiene en Esmeraldas, en el Oriente, en una ciudad de la costa que hizo pues unos mosaicos interesantes. Y el famoso mural de la Loma de Quito, pues, ¿no? Del Parque Ujú. 21 de Abril. Tiene también en la iglesia de San Antonio. Las 14 estaciones de la iglesia de San Ah, Antonio son mira. hechos por Eloy Narea. En la Dolorosa, y también creo que tiene un par de murales en la Merced. Además de los dos murales de San Francisco, que es en la iglesia de San Francisco. Pues. Mira, qué importante. Claro. Estaba mirando aquí en tu libro y bueno, ya esto se perdió, por eso tal vez páginas olvidadas, ¿no? Yo recuerdo años atrás, pocas eran las farmacias, las boticas que Ujú. habían en Riobamba. Ahora ya se puede ver casi en cada esquina. Así es. La droguería alemana. Muchos conocíamos la droguería alemana, pero tal vez nosotros, yo recuerdo, nunca me preguntaba por qué el nombre, por ejemplo. ¿Por qué alemana? ¿Por qué no droguería colombiana? Y aquí vemos también una historia ahí detrás de esta droguería. Así es. Coméntanos un poquito acerca de ello. Esta es una historia súper interesante y muy poco conocida. Muy poco conocida. El dueño de la droguería alemana justamente era un alemán que llegó al Ujú. Ecuador a principios del siglo anterior, más o menos por 1900. Y se instaló en Riobamba. En Riobamba puso la droguería alemana. Después puso un bazar que se llamó también Bazar Alemán. Ajá, mira. Además de eso, él tuvo una fábrica de cabuya en Bellavista. La casa todavía existe. Él hacía sogas, porque en ese tiempo los cabos, las sogas de cabuya eran muy apreciados, especialmente en la marina, para los Ya. marineros. Con eso amasaban pues los barcos, ¿no? Porque la cabuya es un material que no se descompone con el agua. Entonces era muy apreciado, él tenía la fábrica de cabullas en Bellavista, la casa todavía existe. Pero ¿qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos le obliga al Ecuador a declarar la guerra a Alemania y a considerar a todos los ciudadanos alemanes como enemigos, que tenían que ser apresados y recluidos en un campo de concentración. A esta familia de alemanes, que eran el papá y 3 hijos, también de origen alemán, les expulsan del Ecuador. Por lo menos no les mandaron a un campo de concentración, pero les expulsan del Ecuador y les regresan a su patria, a Alemania. Ah, mira. Interesante, ¿sí? Y mira que algo interesante también es que en la ciudad de Riobamba había muchos extranjeros, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y a qué se debía que había tanto extranjero y de pronto desaparecieron? Porque... Verás, esa es una historia bastante interesante. Y tomando en cuenta que los extranjeros que llegaron acá a Riobamba contribuyeron al progreso de la ciudad, porque vinieron con ideas nuevas, ¿sí? Vinieron con ideas que se aplicaron aquí y que se siguen aplicando. Por ejemplo, hablamos de los alemanes como el señor Schwinede, que hablamos hace un ratito. Vinieron italianos, por ejemplo, y algunos se radicaron aquí, muchos se radicaron aquí. Por ejemplo, los arquitectos Torben, que hicieron algunas edificaciones patrimoniales aquí en la ciudad, los Torben, Ah, los mira. dos Claro, hermanos. Natalie Tormens es uno Claro, de los conocidos. exactamente. Está, por ejemplo, el señor Bartolomé Esguirla, Es Girla. que tienen descendientes aquí.
Ah, mire. Claro, hay descendientes de los Aguirre aquí en Y ellos Riobamba. eran arquitectos. No, don Bartolomé era un inversionista. Fue el que puso el primer cine en Riobamba. Imagínate, en 1916 El primer cine. puso el primer cine, se llamaba Cine Italiano del Chimborazo. Y también fue el que fundó, el que instaló el Hotel Ritz, un famoso hotel que hubo en ese entonces, en lo que actualmente es la Casa Museo. La Casa Museo Era hotel. Era un hotel. Bueno, originalmente no era hotel, era de la familia Costales, ¿no? Ya. Lo hizo ese edificio. Pero él alquila el edificio e instala ahí un hotel de lujo. Para ese entonces. Mira, Estamos claro, hablando de esas 1920, construcciones ¿no? son... Claro, era un hotel, dicen. Para según esa cuentan época las eran... crónicas, era un hotel de lujo. Puso después el Hotel Granada en la estación. ¿Te acuerdas? Aquí hay un Hotel Granada en toda la esquina de la Carabobo y 10 de agosto. Ya que ahí existe Sí, creo la que ahora es edificación. Hotel Bolívar, que se llama. Claro, Pero también era era el familia Granada. Mira, son gente que impulsaron el progreso de Riobamba. Y a veces ni siquiera se les recuerda con una placa. Por ejemplo, el señor Erguirna. Mira, ahí están los hermanos Levi. Ellos eran judío-americanos, los que hicieron la Ciudadela Bellavista. Ah, Levi. mira, una de las ciudadelas, las primera Una ciudadela de las primeras ciudadelas. La primera de Riobamba junto con Villa María. Porque Villa María también es de la misma época, verás. Pero poco se les recuerda a Villa María. Y no se le dio el cuidado que se le dio a Bellavista. Ah, mira, qué Claro, es de la interesante. misma época, las dos son de la misma época. Ah. En Villa María vi unas villas hermosas, por ahí tengo unas fotos, que lastimosamente no sé qué pasó. Fueron derrocadas, desaparecieron, y ahora quedan pocas, pues no hay, en realidad unas pocas muestras de las villas de Villa María. Bueno, hablemos un poquito de música. También es Claro. importante, ¿no? Aquí en tu libro dice El pasillo maldito, prohibido por la Iglesia Católica, fue escrito por un ribabeño. Cuéntanos esa historia. ¿Por qué el pasillo maldito? ¿Por qué prohibido por la Iglesia? Ese es ¿Y un quién tema fue el súper autor? interesante. Mira, El pasillo maldito es justamente el que escribió Ángel Araujo Chiriboga. Ya. Él escribe este poema y también le pone música, pues, y habla, la interpretación de la iglesia, pues, fue un poquito exagerada, ¿no? Porque decían que reniega de la bondad divina, etcétera, etcétera, ¿no? Reniega de la vida, porque habla algo de suicidio. Bueno, y él, el obispo, que en ese entonces era obispo de Quito, Monseñor Carlos de la Torre, Carlos María de la Torre, que era también cardenal, prohíbe con pena de excomunión al que interpreta, al que escucha y al que publica, Chuta. incluyendo obviamente al autor, pues no, en este caso a Jorge Araujo Chiriboga, le excomulga y con amenaza de excomulgar a todo aquel que ponga el disco, por ejemplo, en una radiola, en una rocola, incluso al que lo escuche y al que lo interprete. Un poquito exagerado. Wow. Pero que resulta que esa prohibición resultó más bien contraproducente, porque le hizo más popular. Claro, lo que sucede siempre, Lo que ¿no? sucede, a veces Lo que lo, te a veces prohíben, lo prohíbe, atrae más. Entonces todo el mundo empezó a escuchar más la todavía. canción, y hasta ahora es pues una de las canciones de los pasillos más populares que tenemos en el pentagrama nacional, ¿no? Mira qué bonito, ¿no? Esas historias que... Claro, son historias que poco se conocen, ¿no? Ahora, sigamos un poquito meditando en el libro y compartiendo historias, porque Edwin, bueno, este va a ser el inicio de muchas y otras entrevistas, porque Encantado. tenemos tanto para Sí, hablar. exactamente, Ya, tanto solo que el hablar inicio, por sobre eso estamos Riobamba. tratando, ¿no? Sí, Los sí. temas así. Dice aquí uno de los temas del libro, Riobamba 1963, una historia ignorada. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, esa historia nadie lo sabía, nadie la sabía. Pues yo rebuscando en libros, conversando con la gente, me enteré también de ese dato, ¿no? Fue en la dictadura de los militares en 1963, la Junta Militar, Ya. que dieron el golpe de Estado contra Carlos Julio Rosemena. Bueno, era una dictadura de derecha, ¿no? De extrema derecha, que empezó una persecución especialmente a los líderes de izquierda. A los líderes de izquierda. Que en Riobamba, por ejemplo, uno de ellos fue justamente Newton Moreno. Él fue profesor del Colegio Maldonado. A él le persiguieron, le encarcelaron y murió en la cárcel. Murió en la cárcel Newton Yeah. Moreno. A otra señora, Mina Salazar, ella era profesora del Colegio Maldonado, profesora de química. Era dirigente sindical, era dirigente del magisterio, también de izquierda, ¿no? Ella tenía una farmacia, se llamaba Farmacia San José.
A ella fueron y le metieron, tiraron bala en la farmacia, ella tuvo que esconderse. Entonces fue tanta la presión que ella tuvo que hacer sus maletitas y se fue a su ciudad natal que era Cuenca. En cambio otros pues les persiguieron, les encarcelaron, algunos murieron, otros se exiliaron, por ejemplo Milton Reyes fue uno de ellos también, que tuvo que exiliarse, se fue a Chile, también fue uno de los perseguidos de la dictadura del 63. Ah, mira, historia. Milton Reyes, claro. Hay un tema que sí ha causado polémica y hasta ahora se ha hablado de ese tema del famoso escudo de Riobamba. Casi en pocos escudos podemos ver una cabeza humana clavada con unas espadas. ¿Y por qué nos sentimos orgullosos de eso? Y esto me parece que le dio el título a la ciudad de Riobamba como muy noble y muy leal. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Porque este es un tema Es un tema polémico en realidad. Hay personas pues que están a favor de cambiar el escudo, otras dicen que no, que es una tradición, que es nuestro símbolo. Bueno, yo personalmente te digo que yo no estoy de acuerdo con ese escudo. Yeah. Porque es un escudo que representa a la antigua Riobamba. Porque cuando el rey de España le otorga ese título a Riobamba, Riobamba era la que estaba en Liribamba, ¿no? En Cajabamba. Era la antigua Riobamba, donde obviamente dominaban los españoles. Entonces un símbolo de poder. Claro. Porque ahí están símbolos de España, ¿no? Está el yelmo, están las espadas, está ese tipo de cosas. Y en ese tiempo se solía dar títulos nobiliarios a personas y a ciudades como la que está ahí. Muy noble y muy leal, pero muy noble, claro. Ya no, pues ya la nobleza ya no existe. Simón Bolívar eliminó los títulos nobiliarios. Y muy leal, bueno, en ese entonces se entendería muy leal al rey de España, pero ya no tenemos pues un rey en el Ecuador. Entonces, ¿por qué vamos a ser leales a quién? No podemos ser leales al rey Juan Carlos II, pues imposible. Además, mira la cabeza ahí, es un, no sé, incluso hasta un poco tétrico, ¿no? Una cabeza sangrante. Sí, es algo que sí llama mucho la atención, ¿no? Sí, pero muchos sienten orgullo de eso, ¿no? Pero en cambio también hay voces que hemos alzado nuestro criterio, hemos dicho, no, ese escudo en realidad no representa a la ciudad actual. A la ciudad actual no representa. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Esto. Pero bueno, ese es ya un tema un poco difícil, ¿no? Sí. La gente, como decíamos, hay gente que, claro, no, siempre va a decir, ya es la tradición, eso. Pero es que mucha gente también ignora el contexto. Por eso, no saben que, por ejemplo, esa es la cabeza de un cadáver, ¿no? Que fue asesinado en forma impune, pues, ¿no? A lo mejor el tipo parece que era un loco, era un enajenado, y lo mataron. Eso no es motivo de orgullo. Claro, y para que esté un escudo todavía. Y no es motivo de orgullo, pues eso. Es un asesinato que no debe ser motivo de orgullo. Mira, qué importante conocer, ¿no? Por eso es importante conocer la historia. Ahora, aquí vemos... ¿y tú has rescatado las fotos? ¿De dónde has rescatado muchas fotos? De todas las fuentes que he podido. Bibliotecas, periódicos, libros, amigos también que me colaboran, saben que yo escribo, me mandan la fuente, de todos lados, de todos lados. Porque es difícil, por ejemplo, aquí vemos la historia de alguien que este nombre sí no lo he escuchado, porque de algunos otros escultores y todo sí se ha escuchado. Emilio Soro. El escultor que embelleció Riobamba. ¿Quién fue Emilio y cuáles son una de sus obras? Emilio Soro es un escultor italiano. Ya. La mayoría eran italianos, sí, ¿no? La mayoría de arquitectos y escultores eran italianos. Él llega a Guayaquil contratado por una compañía que estaba haciendo el Palacio Municipal de Guayaquil. Para que decore. O sea, le ponga pues las decoraciones típicas que antiguamente se ponía pues en los edificios clásicos, ¿no? Entonces, por aquella época estaba en construcción el Parque Sucre. Ya. Y el Parque Sucre estaba a cargo de la construcción el arquitecto Antonino Russo. Entonces él, como le conocía a Emilio Soro, le contrata para que decore el parque. Él fue el que hizo los leones. Las sillas de esas bancas. Sí, exactamente. Bancas, él hizo las sillas de los leones. Mira. Los moldes, ¿se entiende, no? Los moldes. Y se fundieron aquí en una fábrica que era del señor Bataglia. Se funden ahí. Pero eran creaciones de Emilio Soro. Y también decoré el Colegio Maldonado, que también estaba en proceso de construcción.
Entonces el que le pone los apliques, bueno, los adornos que tiene el colegio, tanto adentro como afuera. Los rosetones, por ejemplo, ¿no? Hay unos rosetones, hay unos apliques, hay unos escudos. Si nos fijamos bien, Claro. si tú te fijas bien, vas a ver afuera hay unos apliques, hay unos escudos, hay unos rosetones, hay unas balaustradas. Esas son obras de Mirosor. Y eso casi nadie conocía. Es decir, eso lo creaba él mismo lo ponía. Claro. No es los que construían, digamos. Bueno, a lo mejor él entregaba, ¿no? Y a lo Claro, mejor para los que obreros eran los que pero colocaban. ellos no hacían, digamos, porque uno piensa eso cuando ve una casa que es el albañil, digamos, el que hace. Claro. Pero no es obra de un artista. Claro, él hacía las formas, ¿no? Ah, mira. Los escudos, los apliques, y entiendo que colocaban los obreros. Él se casa aquí en Riobamba, te cuento. Oye, mira, o sea que la mujer ribameña era judicial. La mujer era de apellido Esguirla, justamente Esguirla. hija de don Bartolomé Esguirla. Ah, mira. Claro, hay descendientes aquí en Riobamba. Y se casaron, aquí se quedaron. Se casó, no fue a vivir en Guayaquil, hasta el hijo de él todavía tiene el taller en Guayaquil. Es escultor también, el hijo de... Ah, mira. Claro, de Mirosor. Muchos se fueron, es que antes había un nexo bastante, ¿no? Entre Guayaquil y Riobamba. Muy Había una- estrecho, muy Ajá. estrecho, por el tren, por el ferrocarril. Teniendo en cuenta que todos los comerciantes de Riobamba traían su mercadería de Guayaquil, por la facilidad del tren. Además, como Guayaquil es puerto, pues allá llegaba toda la mercadería, entonces los comerciantes riobambeños iban a Guayaquil y traían la mercadería. Especialmente los libaneses, que traían telas y que ellos monopolizaron aquí el comercio de los casimires. Los libaneses iban a Guayaquil y traían acá y vendían aquí. Pero no solo ellos, casi toda la mayoría traían de Guayaquil. Es por eso que había almacenes con nombres, ¿no? Que no La calle son- mismo, pues, la calle Guayaquil. Entonces Ah, instalaron claro, la mayoría Guayaquil. de comerciantes. Parque Guayaquil. Parque Guayaquil, en realidad se llama Parque José Joaquín de Olmedo, creo, ¿no? Pero Ujú, más mira conocido aquí. como Parque Infantil, Guayaquil. Ahora hablemos un poquito del estilo de vida de los ribameños. Aquí también tratas un poco al respecto, ¿no? Como la famosa calle 10 de agosto, que, bueno, se puede decir que hasta el día de hoy es una calle donde la gente le gusta pasear. Caminar. En mi época también, ¿no? Era el lugar donde subíamos y Exactamente, bajábamos todo el día. Así es. Y la famosa retreta. Bueno, tú aquí le llamas el Boulevard de los Riobambeños. Coméntanos cómo era la vida en esa calle desde que se inició, ¿no? Poco a poco, cómo ha ido Pero te cambiando. cuento que es interesante analizar el nombre y la trascendencia que tienen las calles de Riobamba. Yo he escrito unos 4 artículos sobre las calles. Uno de ellos, pues, justamente la 10 de agosto. Pero te cuento que la 10 de agosto no era la principal calle de Riobamba, antiguamente. Ah, no era. La principal era la primera constituyente. Porque verás, cuando trazan el plano de Riobamba, Ya. ¿sí? Fijan 2 ejes. Un longitudinal, que fue la calle primera constituyente, que se llamaba calle de la Constitución, se llama originalmente. Ah, calle de la... Ese fue el eje longitudinal. Y fijan un eje transversal, que era la Eugenio Espejo, que se llamaba antiguamente calle Bolívar. Ah, Entonces, cambiar. a partir de los 2 ejes, fue creciendo la ciudad, ¿no? Fue creciendo. Ya. Y los 4, digamos, los 2 ejes que dividieron a la ciudad en 4 partes, también sirvieron para dividir las 4 parroquias típicas que hay, ¿no? La Veloz, Maldonado, Lizarzaburo y no me acuerdo otro. Bueno, se dividió en 4 parroquias. Y la principal calle fue la primera constituyente, porque pasaba justamente por el municipio, por la gobernación, por el parque, por la catedral, ¿no? Y Frente por a la eso catedral. y ahora que tú me haces caer en cuenta, hay edificaciones emblemáticas en la primera constituyente, no en la Claro, 10 de agosto, mucho como más el que- Maldonado, Mucho más que en la 10 de agosto. Teatro ¿te das cuenta? León. Claro, en la gobernación, la gobernación. el palacio, digamos el museo. Incluso casas patrimoniales como la casa Exactamente. del señor Costales, Ese es ¿no? donde es ahora el museo, el Imagínate. edificio del SRI. Mira, en la 10 de agosto Claro, casi el Palacio no. Episcopal. No Más hay. arriba mucho. está el Parque Maldonado, está el Colegio Maldonado, está el Teatro León. Sí, más Claro. arriba está la casa de Julio Teodoro Salen, bueno, algunas casas. En la 10 de patrimoniales. agosto, el correo o la sociedad bancaria, que Claro, era, es la ¿no? más Esa es la más emblemática, ¿no? emblemática. La más Ah, emblemática. entonces era la Entonces, mira, principal. ¿por qué se vuelve más comercial y más movida la 10 de agosto? Por la estación del ferrocarril.
Ah, cuando llegó el tren cambió Claro, ya. si tú ves, la 10 de agosto desemboca justamente en la estación del ferrocarril. Claro. Entonces, cuando llegaban los viajeros de Quito, de Guayaquil y pernoctaban en Riobamba, se bajaban en la estación, caminaban y ahí encontraban los hoteles que se ubicaban en esa zona de la estación. Claro, alrededor, ¿no? Y si querían caminar, conocer la ciudad, bajaban por la 10 de agosto. Entonces empezaron a darle más movimiento a la calle a la 10 de agosto. Y de ahí empieza a hacerse más popular 10 de agosto, hasta que la 10 de agosto le desplazó pues en popularidad y en comercio también a la primera constituyente. Ah, mira, entonces por eso se le conoce como el Boulevard. El bulevar, porque ahí te acuerdas, como tú dices, nos encantaba caminar cuando éramos jóvenes, nos encantaba estar sub y baja midiendo las calles, decían los viejos. Claro, Nos ¿no? encantaba pasearnos por ahí. Ah, mira, qué interesante. Y ese es otro tema que algún rato podríamos hablar, ¿no? Del ferrocarril. Tú Es tienes un unas tema- fotos, Es un muy tema bonitas. fascinante lo del Claro, ferrocarril. y cómo era la vida, porque no era Claro. solo el tren, ¿no? Como uno piensa, ¿no? Como Ujú. viene el tren y nada más. Había muchas historias que contar ahí en cuanto al tren. Muchísimas anécdotas, historias, anécdotas, todo. Ah, mira, y qué hablar un poquito también de lo que es, por ejemplo, las carrozas. Las El funerarias. transporte sería, claro, no sé si yo escuché alguna vez que había tranvía, no sé si había tranvía en No. Riobamba. No. Bueno, carrozas, los carros. Verás, la historia del tranvía es la siguiente. Los hermanos Cordobés, que fueron dueños del Prado, ellos firman un contrato con el municipio para construir un tranvía en Riobamba, Ya. con el municipio. Incluso tendieron las rieles. Ah, Las sí, sí, rieles sí. iban desde la estación, ¿sí? Bajaban por la 10 de agosto, viraba por la España, bajaba luego por la primera constituyente y se iba hasta Villa María. Ah, mira, O sea, cruzaba toda la prácticamente ciudad. atravesaba toda la Toda ciudad, la ¿no? ciudad. El casco urbano que llamamos, ¿no? El casco histórico, el centro histórico. Pero no sé qué pasó, los contratistas, los hermanos Cordobés, no cumplieron con lo estipulado en el contrato con el municipio Ah, y el municipio rescindió el contrato. Rescindió, incluso y estando ya tendidas las rieles, ¿verdad? Los rieles del tranvía. Nunca funcionó un tranvía en Riobamba, nunca. Hay unas fotos donde se ve los rieles, ¿no? claro, por Pero eso no nunca funcionó. circuló, No. nunca. Ah, mire, entonces es importante también el conocer esto y los vehículos. Hablábamos de, yo no sé, yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué no tenemos aquí, no se mantuvo, no se preservó, aunque sea como recuerdo, por ejemplo, las carrozas? Y una de ellas eran las carrozas fúnebres, porque hay fotos que muestran, ¿no? Cómo eran los entierros, por ejemplo. Pero ahora ya no queda rastro de nada, no hay... Claro, las carrozas eran, pues, subsistieron, yo me acuerdo, subsistieron hasta los años 70 más o menos, que era un lujo, de paso era un lujo enterrarse, o ser llevado por una carroza, a veces ni siquiera le ponían el ataúd en la carroza, sino que iba solamente como adorno. Y con caballos, Y ¿no? con caballos, y había, pues, también había estatus, ¿no? Por ejemplo, si una persona era humilde, una carroza sencilla, al lado por dos mulas. Ese Si el rato. hombre tenía un poco más de dinero, una carroza más elegante, con dos caballos. Y si tenía mucha más dinero, era 4 caballos. Entonces ahí incluso hasta en la muerte, mira que había la diferencia de clases. Era interesante porque era un rito que teníamos los yobambeños, ¿no? Un rito muy particular. Primero, pues al muerto al difunto se le hacía dar una vuelta por la ciudad. Luego en hombros de los familiares cogían rumbo por la España al cementerio. Siempre, ¿no? La España, Claro, sí, en la España, calle. la vía del llanto. Esa sí. La vía del llanto. Era muy interesante el asunto. Bueno, ahora ya... acuérdate, en ese entonces no había funerarias. La funeraria era en la casa. Se velaba en la Se casa velaba los en la muertos. casa. Las funerarias llevaban todos los adornos, ¿no? Las cortinas, los candelabros. Ah, Todo eso, mira. y se velaba en la casa, generalmente eran de 2 a 3 días de duelo. Terrible. Para la familia, me imagino. Terrible para la familia. Imagínate. Claro. 3 días de tener al cadáver de un familiar en la casa, velándole día y noche. Y Durísimo. con todos ahí Y los dándoles niños de y comer a todo. todo el mundo. Ah, Era mira. terrible. Claro. Hablemos un poquito también. A veces la gente no valora mucho en el tema de que estamos hablando de muchos años atrás, donde,
por ejemplo, muchas casas, eso no existía en otros lugares, ¿no? Se habla de mansiones realmente. ¿Cuáles serían las más representativas que hubo en la ciudad de Riobamba? Yo pienso que por lo menos dos se perdieron. Yo me recuerdo una que era en Villa María y la otra donde el colegio Las Marianitas. Por ejemplo, esas Claro, casas que claro. dejaron perder. Pero ¿cuáles eran las? Se conoce como mansiones, ¿no? Porque eran Mansiones, casas sí. que para esa época Claro, no eran las podía palacetes, tener eran cualquiera. verdaderos palacetes. Bueno, hasta Ujú. ahora subsisten algunas, ¿no? Por ejemplo, Claro, la Casa Vélez, claro. donde fue el ferrocarril. Es un palacete, pues. Y esa casa abarcaba hasta la calle 5 de Junio. Ah, mira. Acuérdate que atrás era el patio donde después se hizo el club ferroviario. Claro. Todo eso era parte de la Casa Vélez. El señor Vélez era un potentado, era un hacendado, ¿no? Tenía varias haciendas, uno de los más grandes hacendados del Ecuador. Tenía mucho dinero. Y esa casa fue, si mal no recuerdo, fue diseñada por los hermanos Russo. De los Ah, Russo, ya. ¿sí? Es una belleza. Qué lástima que estés ahorita estés totalmente abandonada y deteriorándose cada vez. Solamente veo que le han dado una manito de gato en la fachada, nada más. Claro. Por ejemplo, otra casa señorial, justamente la de la esquina, la del señor Vicente Costales, donde ahora es el museo. Ya. Es un palacete, pues. Ahí está la historia de doña Carmela León Hidalgo, Ah, que sí. fue una de las propietarias, ¿sí? Que hay una leyenda sobre ella. La de al lado es otro palacete, donde la que le llaman la Casa de la Independencia. Ajá. Claro, pues es ya un edificio moderno, ¿no? Porque la Casa de la Independencia de Diego Nosso, una casa antigua que se derrocó. Ese también es otro palacete, la Casa de la Independencia, en toda la esquina. El Palacio Episcopal, al frente, en la primera Constituyente y Espejo, es otro palacete. Al frente está la casa del SRI. También, Eso ¿no? fue Es de la una bonita familia Alzamora y después de la familia Vela Chiriboga. Es otro palacete. Eran verdaderos palacios, ¿no? El que queda al frente de la corte también, ¿no? En la esquina. En la Pichincha y Primera Constituyente. ya. Ese es el de Candelita Costales. Esa es linda casa Claro, también, ¿no? O sea, de lo que se ve afuera, porque esa adentro casa no sé era de la cómo familia estará. Araujo Gallegos. Ah, Araujo Gallegos. Es un verdadero palacete. También había sido diseñado por un arquitecto italiano. Eso compró después el doctor Costales, dentista. ujú. Ahora veo que está abandonado, ¿verdad? Como muchas casas antiguas, está Claro. abandonado. Y él tenía ahí como una especie de museo, porque a él le gustaba coleccionar cosas. Tenía como un museo, muy bonito. Yo no sé qué será de ese museo, ¿verdad? Con muchas cosas, pues, expolian a la gente, ¿no? La familia. Claro, la familia, los amigos se llevan. Como pasó con el Museo Román, creo que era de abajo por el San Felipe, ¿te acuerdas? Ese era otro museo, ¿no? Ya, Claro, bueno, ahora se ha donde la convertido casa, en un... ahora la casa, mira como qué bonito que le restablecieron, Claro. que le restauraron. Qué lindas que quedan. Seguramente así era de nueva, cuando fue nueva, ¿no? Son palacios, en verdad, ¿no? Por Verdaderos ejemplo, palacios. esta donde está el El Café Patrimonio. es una belleza esa casa. Museo Román, Fue una claro. buena inversión que hizo el dueño, pero quedó precioso eso. Y así se puede hacer con tantas casas, ¿no? Lo que pasa que también es cuestión de dinero. Claro, cuesta remodelarle. Cuesta. Remodelar una casa antigua cuesta más que construir una nueva. Es carísimo. Es Y carísimo. conocer un poco la historia, porque muchas de esas casas tienen historia, ¿no? Todas Personajes que tienen una vivieron historia, ahí. todas tienen alguna historia que contar. Todas tienen alguna anécdota de sus personajes, de sus hechos que se dieron ahí. Todas. La casa de Bellavista que tú hablas, la que se incendió. No la actual que le dicen la casa quemada. Esa es otra. Claro, esa es que es justo frente a Es frente a la plaza de Villa María. Ya, Esa fue esa es de otra. José María Falconi. Y Ya, creo que esa. está en problema porque apareció el legítimo dueño. El según él. dueño, claro, es una pelea ahí. Claro. Había otra que yo sí me Ya, recuerdo. la otra algo. era en la esquina. En toda la esquina, una cuadra más abajo, casi subiendo ya a esa pequeña elevación que hay. Ya. Esa casa era del que construyó Villa María, Isidoro Cordobés Ricaurte. Esa casita, no sé si tú te acuerdas, yo sí me acuerdo. parece pero, que sí. Pero estaba, cuando yo le conocí, estaba ya Claro, ya abandonada, estaba. pero todavía se podía ver la fachada de mármol, todo eso. Esa casa construyó el constructor de Villa María. Y a por esa qué? casa le pone el nombre de Villa María, porque la esposa se llamaba María Dávalos Paredes. Es la villa de Doña María. Exacto. Villa entonces María. puso Villa María. Claro. Y por extensión, pues no, toda la ciudadela después se llamó Villa María. Ese es el motivo. ¿Y qué pasó con esa casa? Verás, también es muy interesante. El dueño, señor
cordobés, Isidoro Cordobés, Ya. era también dueño del Prado, Ah, de la del fábrica del Prado. Prado. Claro, eran personas de mucho dinero. Y que quiso hacer también el tranvía. Él construyó esa casa, pero resulta que él era masón. Era masón. Ya. Era gran maestro de la logia masónica del Chimborazo. Y las reuniones de la fraternidad masónica las hacía en su casa, ahí en Villa María. Ahí en esa casa. Pero vos sabes, vos conoces mejor que nadie que Riobamba siempre fue una ciudad muy conservadora, Ujú. muy religiosa. Claro. Y los masones eran los enemigos de la religión. Entonces alguna vez fueron una turba de fanáticos religiosos y apedrearon la casa, ¿sí? Mientras estaban en una reunión. Entonces los masones, para evitar más conflictos, dejan esa sede y se dispersan, ¿no? Claro, Pero no y quedó se ahí el abandona. asunto. Después de unos años, un incendio que nadie supo cómo se originó, sospechoso, Claro. quemó la casa. Quemó la casa. Entonces hay las elucubraciones que hay, ¿no? Que dicen que no, fueron los curas de jesuitas, fueron los fanáticos Claro, sí, religiosos, claro. les culparon, ¿no? No hay pruebas, Claro. pero esa es Ya se perdió. Claro, y se perdió pues la casa. Y esta mansión también que estaba ubicada, esa sí yo me acuerdo, porque no es hace muchos años, digamos, que se derrocó. Ujú. El que estaba en el colegio que hoy es de las Marianas, en la Esa esquina. es una historia Era triste. muy bonita esa casa, yo no sé Es un cómo palacio. permitieron destruir esa Con casa. el visto bueno del municipio. ¿Te imaginas? Como ahora casas que incluso que no tienen nada, no, digamos, de atractivo, tal No vez les que ya permiten. no les permiten y les hacen las Es que de verás, problemas. antes no había las ordenanzas que hay ahora. No había la ordenanza que protege el patrimonio arquitectónico, no existía. Ujú. Entonces cualquiera podía botar la casa antigua y no pasaba nada. Entonces, aprovechándose de eso, las monjitas marianitas derrocan el edificio. ¿Y Derrocan. qué historia tiene esa casa? Verás, esa casa tiene una historia muy interesante. Esa casa fue construida por el coronel Octavio Mancheno. Está bien, manchón. Octavio Mancheno, que murió en la batalla de Yaguachi. Él había construido esa casa. Como él fallece, la viuda vende la casa al doctor Eliodoro Araujo. El doctor Eliodoro Araujo termina de la construcción de la casa, le decora, trae alfombras de Europa, tapices. Imagínate, todas esas cosas, Claro, ¿dónde estarán? imagínate. Ya votaron. Ya, capaz. y después de esa casa pasa a manos del gobierno. Y ahí en esa casa, que es la Orozco y 5 de junio, ¿no? Toda la esquina, ahí se inicia el Colegio Nacional de Señoritas Riobamba. Fue la primera sede. Ahí inició. mira. Ahí empezó. Y las Marianitas a su vez eran dueñas de la casa donde funcionaba el Colegio Riobamba Antiguo. El que hay hasta Que ahora, fue ¿no? en En la la 10 de agosto y García Moreno. Esa casa era en cambio de las Marianitas que les donó la señora Isurieta. Creo que era descendiente del señor Reinaldo García, que era dueño de la casa. Ella les dona a las Marianitas. Ahí tenían creo que un pequeño instituto tenían los hombres. Claro, como un jardín o el jardín, Exactamente. algo así era de infantes. Entonces, como el colegio de Santa María de Jesús era al lado del colegio Riobamba, ¿no? Antiguamente, en la primera y en la 5 de junio, hacen un trato y hacen una permuta. Entonces el colegio Riobamba pasa al centro, a la 10 de agosto y García Moreno, y a su vez el colegio Riobamba, digamos las Marianitas, pasan a la casa de donde estaba el colegio, donde se inauguró el colegio Riobamba, la casa del doctor Araujo. Ese cambio se hizo, esa permuta. Pero qué mala suerte, ¿ve? Después de pocos años las monjitas, por ampliar el colegio, derrocan ese hermoso edificio Claro, era neoclásico, lindo. hermosísimo, y hacen un edificio común y corriente. Hacen ahí, destruyendo el patrimonio de la ciudad. Y no solo el patrimonio, la historia de la ciudad, una parte de la historia de Claro. la ciudad. Mira qué lindo, ¿no? Este tiempo que hemos tenido para recordar y los relatos de la ciudad de Riobamba, páginas olvidadas. Coméntanos ahora ya el evento, tú vas a hacer la presentación ya de este libro, ¿dónde va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿A qué hora, no? ¿Y quiénes pueden ir? Todo eso. Bueno, aprovechando pues esta magnífica oportunidad que me has dado, quiero invitar a la ciudadanía en general y especialmente a los riobambeños que quieren a su ciudad, a los riobambeños de corazón, invitarles para el día de mañana, viernes 6 de febrero, a las 7 de la noche, para la presentación del libro Riobamba, Páginas Olvidadas. Vamos a hacer un programa bastante simpático, va a haber música, va a haber un conjunto también ahí ojalá me acompañe el grupo Antifaz, que prometieron ir. Bueno, vamos a estar ahí entre amigos, vamos a conversar, vamos a dialogar,
Va a ser un programa interesante, vamos a dar incluso ofertas en los libros, pues si quieren llevarse la colección completa hay un descuento especial. ¿Ya? El nuevo libro, el de lanzamiento, va a tener un costo de $10. Ya. Pero aprovechando pues la oportunidad, vamos a hacer un combo. Vamos a venderle la colección completa de los 4 libros en el módico precio de $20 para que tengan la colección completa. Son las últimas ejemplares que me quedan de los libros anteriores que vamos a aprovechar para que la gente tenga acceso a los libros. Ah, mira, entonces de este viernes a las 18 horas en el Salón Pedro Vicente Sí, Maldonado. bueno, el programa va a empezar a las 7, pero yo voy a estar allí desde las 6 de la tarde para firmar los libros Claro, que desee. Voy a es lo estar que ahí. le da el valor también. Sí, sí, yo voy a Como estar ahí digo para yo, ¿no? porque mucha Claro. gente les gusta que les autografe. Claro, es que eso es algo importante, ¿no? Así es, yo voy a estar ahí desde las 6. Sí, entonces estar ahí, la gente puede asistir nada más. Bueno, entonces vamos a estar planificando un poquito para ya tratar temas más específicos, ¿no? Porque no alcanzáramos en el tiempo para conversar. Sí, Pero sí, ya sí. decíamos, hay temas como lo que es los cines que damos Los en un cines, momento, no hablar ferrocarril, del cine del las calles de ferrocarril. Riobamba, los colegios, hay tantas cosas que hablar, ¿no? Claro, Los y comercios que había antes, eso también. las porque peluquerías. ya casi no hay, ¿no? Ya Las no hay, pues yo peluquerías. escribí un artículo, bueno, no está aquí ese artículo, pues es un tema bastante simpático, interesante, porque antiguamente, acuérdate tú que había solamente peluquerías para varones Claro, y salones de gabinetes. belleza Salón de belleza. para las mujeres. Que se hacían los rulos, me acuerdo en esas Exactamente. maquinitas. Pero los salones, digamos, las peluquerías eran exclusivamente para hombres, donde era más que un sitio de donde te ibas a cortar el pelo, era un sitio de convergencia social, Ajá. ¿no? Donde ibas a conversar, a charlar, te encontrabas con amigos. Y nosotros cuando éramos muchachos íbamos por leer las revistas. ¿Te Las acuerdas? revistas. Y luego los cromos, Y porque ahí los vendían los cromos. Claro, también. el señor Ñama, pues se Claro, acuerda también la estás 10 de cambiando agosto, los que cromos ahí. era una locura. Qué pena, ¿no? Ya se ha perdido eso, ya quedan creo que unas pocas como, ya que en peligro de extinción. Claro, porque ya la mayoría Ya va sí, a claro, los sí, barbershops. los ¿no? barbershops, que no es lo mismo. Bueno, ahí estamos dialogando entonces para ver algún momentito así. Como tú estás de Quito, es ya cuando vienes a la ciudad, entonces ahí estaremos Claro, podemos planificando. conversar, seguir conversando, que hay muchísimo que conversar sobre la Sultana. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? Las historias, conocer un poco. Y para que las actuales generaciones también de lo que queda, ¿no? Porque decíamos, por ejemplo, bueno, en fotografías tal vez, ¿no? Pero de lo que se puede observar, que aprendamos a valorar, ¿no? Lo que hay, porque hay detalles, cosas que uno no sabe, que a veces en nuestro diario vivir pasamos sin ni siquiera mirarlas, tal vez. Así es, cierto es. Gracias, Edwin, por habernos acompañado. Yo te agradezco a ti, Jean, y estoy a las órdenes cuando tú quieras, podemos seguir conversando, dialogando sobre Riobamba, que hay tanto que conversar, ¿no? Que sería interminable. Nos queda corto el tiempo, en realidad podemos ir, digamos, ir por temas, ¿no? Ir conversando temas del ferrocarril. De los Empecemos con colegios. el ferrocarril, Sí, ese porque es el hay tema. muy bonito esa que tienes Porque tú, el tema del ferrocarril nos podría desde la llevar cons- unas tres desde la conversaciones. construcción, ¿no? Exactamente. Construcción. Todas las vicisitudes. Vida, pasión y muerte del ferrocarril. De los personajes involucrados, ¿no? Claro. ¿Qué hacía cada uno? ¿Cómo Claro, trabajaba? pues, teniendo en cuenta que Riobamba fue el centro ferroviario del Ecuador. Porque aquí convergían, pues los trenes de Quito, Guayaquil Claro. convergían acá. Porque Riobamba, de paso, somos el centro geográfico del Ecuador. Y por eso que también cuando se hizo las primeras Olimpiadas, que vamos, ya estamos por cumplir 100 años, Sí. se hizo aquí la sede, fue la sede, Riobamba fue la sede de las Olimpiadas, porque era más fácil para todas las provincias, las delegaciones provinciales, llegar a Riobamba por el ferrocarril, Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Y mira, entonces, y también la vida que era con el ferrocarril, porque hay muchas historias que Claro, contar, pues, el porque no ferrocarril era solo, ¿no? le cambió la vida, la historia a Riobamba. Claro, ese es Riobamba un tema. despegó al progreso de la mano del ferrocarril. Ah, muy bien, entonces, Claro. a ver si Así ahí hizo el entonces progreso. disfrutamos de estas historias. Y por eso llegaron tantos comerciantes. Ajá, disfrutamos de ese tiempo, ahí estaremos disfrutando entonces más. Entonces recuerden que puede usted ir el día de mañana a las 18 horas en el Salón Pedro Vicente Maldonado, ahí en el municipio de Riobamba, ¿no? Sí. Para adquirir los libros y también conocer un poquito más de historia, de pronto. Bueno, Vamos a está regalar bien. unos recuerditos al que se lleve la colección completa. Ah, Unos muy- recuerditos simpáticos. Ah, ya, mire, qué chévere, Sí, qué sí. lindo eso. Entonces, gracias Edwin, estaremos
en otra ocasión, ¿no? Ya compartiendo más temas. Nosotros estamos ya despidiendo la transmisión. Vamos a despedir la transmisión de Facebook Live. Gracias a todos nuestros amigos que estuvieron enlazados en esta mañana. Por acá Rodrigo Rosero nos dice Riobamba con un mundo de historia, ¿verdad? Es eso, ¿no? Hay muchas historias que contar. Nosotros vamos a rescatarlas desde aquí, desde Estéreo Familiar. Nos despedimos del Facebook Live primero. Bueno, aquí vamos ya. Finalizamos ya.